Hola, muy buenas tardes. Por aquí en un vivo, en horario AM, ¿sí? Aunque pasado ya el mediodía. Eh, Hoy tenemos una invitada maravillosa donde vamos a conversar de algo que a veces a los terapeutas nos intriga, nos atrae y que nos hace encontrarnos con unas cosas muy particulares y muy maravillosas. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Claro, son las vidas pasadas. Y el día de hoy tenemos una invitada excepcional. ¿Sí? Ya está por ahí, mientras viene. Eh, Keyapo, bienvenida. Bienvenida, vamos a enviarle la solicitud. ¿Dónde están las solicitudes? Seba también. A veces es ya horario de colación, se toman la pausa, ¿sí? Y están por ahí para que conversemos, para que vayan dejando, les invito a ir dejando sus preguntas, sus incertidumbres, estas cosas que les surgen. Sí, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. Bueno, ¿a quién tenemos de invitada hoy? Una invitada que constantemente viene a transmitirnos toda esa sabiduría. ¿Por qué? Porque es una maestra, ¿sí? Una maestra de distintas áreas que empezó también como igual a ti, igual a mí, en este mundo holístico desde un llamado y ese llamado la ha hecho seguir distintos caminos. ¿Sí? El día de hoy tenemos a esta maestra de las regresiones a vidas pasadas, que es Daniela, ¿sí? Daniela Rosales, bienvenida a este espacio de Maestros en Expansión. Hola Claudia querida, ¿cómo estás? Tanto Muy, tiempo. muy bien. Sí, a veces se nos pierde, ¿no? El hilo de... Pero ya estamos retomando, ¿sí? Para seguir compartiendo todo esto tan bello que hay en relación a no solamente a las regresiones, sino que a muchas formas terapéuticas que hay que no solamente son para sanar, ¿sí? Tenemos otras orientaciones, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a hablar de estas terapias de vida pasada y cómo es que nos ayudan a recuperar los dones, ¿sí? Dones, no solamente, bueno, vamos a hablarlo ahí, pero no solamente esas como cosas paranormales que a veces pensamos que tenemos, o la super fuerza. No, hay otras que son mucho más simples, pero que también son dones, ¿sí? Así que bueno, bienvenida y hacerte una primera pregunta. Eh, para cómo abrir el campo y quizás algunos no saben qué son las terapias de vidas pasadas. Bueno, la terapia de vidas pasadas es una terapia transpersonal, que es una terapia también de trauma, una terapia que nos permite hacer consciente lo inconsciente. Entonces estamos hablando que es una terapia del inconsciente. Y con esta terapia lo que nos permite, entre muchas otras cosas que vamos a ir hablando, es ir sanando y liberando todo lo que nuestro alma vivió en otras experiencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vivimos situaciones, experiencias traumáticas, experiencias difíciles o significativas, nuestro alma se fragmenta. Imagínense que vamos perdiendo, si nosotros somos esto, vamos perdiendo y cada vez nos hacemos más chiquititas. Por lo tanto, vamos perdiendo energía, vamos perdiendo dones, vamos perdiendo parte de nuestro alma en todas esas experiencias. Entonces, con esta terapia de vidas pasadas, terapia de regresión también le conocemos, lo que hacemos es ir a esas experiencias, pero no solo revivirlo, sino también recuperar energía, recuperar los fragmentos de nuestro alma, recuperar dones, recuperar poder, recuperar fuerza. ¿Para qué? Para en el presente tener una mejor calidad de vida, ¿Sí? estar mejor, estar Es más como sanas. aprovecharlos ahora, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Cuando hablas de esta fragmentación, Daniela, se me hace que cómo quizás podemos evidenciar esa falta de este fragmento cuando a veces nos sentimos como muy vacíos, ¿no? Como que sentimos que nos falta algo, que, ay, pero ¿qué es? Y es como que miro al horizonte y no encuentro nada, ¿sí? Quizás por ahí podemos ahí hacer como ese,
ese como enlazamiento a lo que nos pasa, ¿sí? Y preguntarte, Dani, ¿qué es lo que te trajo este encuentro de las vidas pasadas primero como para tu vida en general? Porque claro, no es algo que vengas haciendo de ahora, sino que llevas un tiempo ya en el contacto con las vidas pasadas, ¿no? A mí yo diría que justamente llegó a completarme, porque justamente yo sentía esa falta de propósito, esa inquietud y media como inconformismo de decir, esta vida no puede ser solamente esto, Ujú. eh, y llegó como a completarme y ayudarme a entender que no es solamente esta regresión, o sea, esta experiencia, esta Ujú. encarnación lo que estamos viviendo, sino que son muchas experiencias las que vivió nuestra alma. Me ha ayudado a crecer, a aprender, a conocerme mejor, a mejorar mis relaciones y a entender también que todos los actos tienen sus consecuencias también. Y por lo tanto hay mucho aprendizaje, más que castigo, hay un eterno aprendizaje. Y de todas las experiencias podemos sacar un aprendizaje y esta terapia a mí me ayudó mucho para sentirme plena. Yo diría que eso llegó a completarme y a sentirme plena. Y además que es maravilloso ver las transformaciones de mis alumnos, las transformaciones de mis pacientes, o sea, es realmente muy transformadora esta terapia. Sí, ¿verdad eso, no? Que eh, a veces se piensa que, y también de repente me lo dicen, eh, pero eso que yo vi es parte de mi imaginación, está ahí en mi mente, lo proyecté, yo lo visualicé. ¿Cómo fue para ti como ese primer encuentro con estas imágenes que de repente quizás le encontraba sentido, de repente no le encontraba sentido? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó contigo en esa como toma de conciencia? ¿Será cierto? ¿Fue que creíste el tiro? Yo sí creía al tiro. Es que mi primera experiencia fue muy potente como Ujú. paciente porque fue la regresión al útero. Wow. Fue muy, muy potente. O sea, es imposible que alguien pueda imaginar y después conversarlo con tu madre y ver que hay cosas en común. Sí que es muy difícil eso imaginarlo. Y hay cosas que terminan y como que uno, es como que el alma dice, chuta, esto era lo que necesitaba saber. Y uno se va sintiendo cada vez más completa. Pero efectivamente al principio uno duda mucho. De hecho, mis alumnos dudan mucho al principio, los pacientes de repente también, será mi imaginación, estaré loca. Pero yo Claro. les digo que no se queden con eso, porque si es imaginación, por algo aparece. Entonces, hay veces en que no aparecen vidas pasadas exactamente, sino que aparece el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico es el lenguaje también del inconsciente y por algo aparece, porque hay algo que sanar ahí, hay algo que aprender ahí. Entonces, no es una locura eso, va a ser Mm. parte de la sanación también. Exacto. Mira, hablando de imágenes, justamente Seba nos pone un comentario y dice, hola, un ex me dijo que siempre me veía en sus vidas pasadas en una regresión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, Daniela, aparecer o que alguien aparezca en tus vidas pasadas cuando estás haciendo una regresión? Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, nosotros nos vamos encarnando, reencarnando con nuestro grupo de almas y suele ir apareciendo cierta gente que se va repitiendo. Por ejemplo, en mi caso se me repite mucho mamá, se repite papá, se repite mi hijo, se repite mi pareja. Y también en otros casos también hay temas por resolver. Entonces hay parejas que tienen lazos kármicos, que quedaron temas pendientes. Por ejemplo, promesas, pactos, juramentos, votos. Entonces pasa que se van repitiendo de vida en vida porque quedaron esos temas inconclusos. Así que también es interesante cómo a través de la terapia
se puede resignificar esas relaciones, cortar lazos también, Mm. porque hay personas que te dicen, yo no sé por qué no puedo encontrar pareja, o estoy bien con mi pareja, la tengo Claro, al lado, lo amo, pero algo pasa que hay un bloqueo y descubren claro. que ese bloqueo tiene que ver con una vida pasada, Mm. que por ejemplo había una promesa con otro hombre. Entonces, Sí, cortando esa promesa, es posible vivir mejor en esta vida. exacto. Mira, hablando de eso, recuerdo en uno de los tantos cursos que hice con el doctor Kabuli también de regresiones, él nos decía una cosa súper, súper reveladora cuando o cuando nos encontramos con una pareja y que puede ser el indicio de que esto viene desde una vida pasada, son las atracciones fatales. Eso que me atrae sustancialmente y no es que tengo que vivir contigo y tengo que amarte, así como con todo y con... Eso, dice, es un indicador, pero en sus años de experiencia, de un karma, de un voto, de un pacto hecho en una vida anterior. ¿Por qué? Porque son como imanes que el alma empieza y nos dice, ahí tiene que ser, ¿sí? Pero claro, a veces nosotros lo vemos desde el punto de vista más romántico, ¿sí? Pero no siempre ese punto de vista tan romántico es como, no, sí, voy a estar toda la vida contigo. A veces son instantes, a veces una semana, a veces puede ser un mes o solo un día de haberte visto, como de repente pasa, ¿no? Mira, tuvimos un filtreo de una noche, no sé, qué embarazada y él, ¿quién era? No sé. Y teníamos que reencontrarnos en ese momento para, como decías tú, ¿no? Resignificar estos contratos que dejamos abiertos, que nunca se pudieron finalizar, concluir, donde quizás faltó uno más que el otro y, y quedan ahí pendientes para la espera. Es como que se ponen ahí como en la tabla y dicen, bueno, hasta otra vida. ¿Sí? Y, y dame parte de esto de las parejas y gracias a Seba por la pregunta, mientras también le vamos dando la bienvenida a quienes se van integrando a la transmisión. Estamos con Daniela Rosales hablando de cómo es que a través de las regresiones a vidas pasadas o la terapia de vidas pasadas podemos recuperar nuestros dones. ¿Sí? Así que bienvenidos a todos los que están por ahí. Y hablándonos, yéndonos un poco más hacia lo terapéutico, porque recién nos hablabas de cómo fue esta transformación para ti, pero para ti como Daniela nada más. ¿Cómo ha sido el aporte que ha tenido esta terapia de vidas pasadas, pero a ti como terapeuta? Mira, a mí, yo siento que para mí es la terapia más completa que yo hago, pero también me ayuda mucho para complementar el resto de las terapias que hago y a entender también a mis pacientes mucho más, al entender que, no sé, por ejemplo, uniéndolo un poquito a los dones, el tema que vamos a hablar. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, yo no sé por qué, pero toda la vida para mí me ha sido muy fácil, no sé, hacer masaje o hacer reiki. Es algo que yo siento que nací con eso. Desde chica yo venía como sanando con las manos, sanaba a mis mascotas, sanaba a mi mamá y le hacía un masajito. Y entonces nos ayuda mucho a entender el origen de quiénes somos, el origen de ciertas conductas, hábitos, y siento como que me llegó de nuevo a completar como terapeuta y a entender el más profundo de los por qué, en el fondo, que otras terapias te muestran pero como el tráiler, no la película completa. Claro, Y acá es como exacto. la película completa, es como que el paciente lo entienda. Porque hay otras terapias que yo hago donde el cliente, el consultante, recibe, por ejemplo, el Reiki, por ejemplo, una limpieza, un registro acáchico, un tarot, la persona recibe. El consultante no hace nada, solo recibe. En cambio, en esta terapia, por ejemplo, también como constelaciones, es el paciente el que vive, el que siente, Exacto. el que recuerda.
Mm. No soy yo el que le digo, mira Claudia, yo estoy viendo que tú fuiste una bruja en 1800. No, no soy Claro, yo la no, que te digo. Eres tú la que me dice, chuta Daniela, parece que sí estoy en 1800 y creo que soy una bruja. Eres tú la que me lo cuenta, yo te voy guiando. Entonces, para mí es una terapia que siento que es muy completa y transformadora, que siento que es como muy potente para mis pacientes. Entonces a mí realmente me completó como terapeuta. Y tanto es así que este sí. año también voy a estudiar psicología, Sí, ah, porque también maravilloso, me... felicitaciones. Gracias, porque también me ha llegado tanto paciente que siente que desde lo cognitivo-conductual no es suficiente. Entonces me llegan muchos pacientes que dicen, mira, llevo años con psicología tradicional y no pasa nada, no avanzo. Y con esta terapia yo veo que hay mucho avance. O sea, son como 12, 15 sesiones en una. Entonces también por Exacto. eso, para mí, lejos es la terapia más potente y más transformadora que yo conozco. Sí, sí, sucede también, ¿no? Es tan transformadora que los cambios no es que a veces se hagan evidentes al año, a las semanas, a veces al otro día, dentro del día ya hay cambios sustanciales. Y yo creo que lo más revelador es que las personas se dan cuenta de ese cambio por sí mismas, no tiene otro que decirle, uy, mira, esto te veo distinto o ya dejaste de hacer esto. Porque une, como decías tú, ¿no? Viene muy del inconsciente, pero cuando se van haciendo estos cambios o estas resignificaciones de lo que sucedió antes, ese ingreso de eso que nos faltaba del alma es como que se apodera inmediatamente de nosotros y dice, bueno, ya estoy aquí, empiezo a brillar entonces. ¿Sí? Y es así, como le decías tú, ¿no? Es así. No sé si le podría compartir una experiencia precisamente de esto de la recuperación de dones. Hace un tiempo atendí a una chica que lo que le aparecía a ella es que le tenía mucho miedo a las alturas, a estar, no estar, o sea, tanto es así que ella de repente no estaba en altura y ella sentía, porque se le venía un recuerdo constante de que ella estaba arriba en una azotea de un edificio y es como que se venía abajo. Y era una sensación que a ella la dominaba y que no la dejaba hacer muchas cosas, entre eso el poder expresarse, ¿sí? El poder comunicar. Es tarotista, entonces para mí el comunicar, el poder hablar frente a personas, sobre todo frente a una persona, el consultante, es, es como de ella misma, ¿no? Es parte de su profesión el tener que comunicarlo, pero muchas veces le impedía hacer esto, sobre todo cuando tenía experiencias terapéuticas donde tenía como que explayarse mucho o bien eran desafíos desde el punto de vista del tarot y no había caso, como que se frenaba, se ponía demasiado nerviosa y dijo, bueno, tratémoslo. Y en una de las observaciones, ella tenía precisamente una magia en relación a qué? A que alguien, probablemente una bruja, porque se trasladó a esto que decías tú como el 1400, 1500, y a ella la acusaron de ser bruja, cuando ella no era bruja. Pero para salvar a su familia, en lo que se explicaba un poco en la experiencia, es que ella decía, bueno, si yo no acepto este inculpamiento, mi familia va a morir. Entonces prefiero que a mí me suceda todo lo que me pueda suceder, pero a ellos no. ¿Sí? Entonces, claro, fue un voto hacia su familia de fidelidad, de amor, de sacrificio. Y ella estaba precisamente en una cueva muy profunda, ¿sí? Y ahí se había caído. Ahí la habían Ya. encerrado a la vez. ¿Sí? Entonces, su sensación, cuando ella tenía estos como impulsos que le daban demasiado miedo y pánico, era eso, de ir cayendo, cayendo y cayendo indefinidamente, no llegar a tierra. Entonces, fue tan revelador para ella que decía que ahora
de repente quería hacer un vivo, se ponía enfrente del teléfono y ya no tenía ese miedo de antes. Con el correr del tiempo y de las sesiones, la sensación de ahogo, de angustia que le aparecía estando solamente acostada, ni siquiera estando en altura, también desapareció. Maravilloso. Entonces, que sí podemos recobrar nuestros dones, claro. A veces son dones de clarividencia, de clareaudiencia. Recuerdo a mí también en la experiencia de regresiones, me recobraron o me reconectaron con mi poder del habla, que lo tenía cuando era un profesor, no sé, en el cuánto tiempo allá atrás, pero es una seguidilla, porque de repente no es una escena, no es como una historia completa, a veces son distintas vidas que te van o van siendo cadena para poder en algún momento reincorporarte, ¿sí? Entonces, yo decía, a mí a veces no me cuesta tanto hablar, pero a veces me cuesta escribirlo. Y era porque yo ahí tenía un don de elocuencia, era maestro, pero yo no tenía brazos, era Mira, lisiada. Entonces, fue muy loco cómo luego de esa experiencia de regresión, yo empecé a volver a escribir lo que tenía que escribir. Entonces, no siempre son dones quizás clarividentes o la clariaudiencia, la mediumidad. A veces son dones que nos sirven para desarrollar el proceso terapéutico también. exactamente. Y de hecho, hay muchas terapeutas que yo conozco que parten sus primeros años estudiando, 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 absorbiendo conocimiento. Algo pasa que les cuesta ir a la práctica. He atendido a muchas que me dicen, es que no puedo, es que me da vergüenza, es que me da miedo, es que siento que lo que estoy haciendo va a ser un conflicto familiar, andan como ocultas. Claro. Y resulta que, claro, al hacer regresión nos vamos a esas vidas en donde, claro, o las quemaron por bruja o otras experiencias en las que no pudieron desarrollarse el don, o sí lo desarrollaron, pero había un poquito de oscuridad y al final es esa oscuridad la que trabajar. Por lo general yo te diría que este tema de los dones está muy envuelto también en oscuridad y por eso está asociado a miedos, a bloqueos, porque no nos impide ir más allá mientras no veamos exactamente lo que pasó. Entonces, Exacto. estas terapeutas, al poder revivir esas experiencias, al poder darse cuenta de esta oscuridad, liberarla, sanarla, son capaces de volver a tener confianza. O sea, he tenido muchas alumnas y pacientes que, de hecho, estoy haciendo estos días también con mis alumnas del año pasado de vidas pasadas live, y la mayoría no había hecho live, porque justamente porque le da vergüenza y ahora después de tantas regresiones que se hicieron ya se sienten con mayor confianza, se sienten, una alumna me decía, me siento más yo que nunca. Y Ah, esa frase encuentro que es muy es potente, total, ¿no? porque esa justamente es la recuperación de energía y dones. Y como dices tú, no son dones mágicos, es los dones con los que trae nuestra alma. Pero por A, B o C razón los hemos olvidado, porque nos encarnamos acá en la tierra y nos meten un chip, nos meten un programa. Claro. Entonces esto de volver a ser uno es tan potente y estos dones y también la confianza, porque una cosa es tener una habilidad, tener un don, pero si tú no te atreves a entregarla al mundo, a ofrecerla al mundo, al final te estás perdiendo, se está perdiendo ese don. Exacto. Está como Pero incubándose y a veces empieza como a guardar, a guardar, a guardar y es como de repente cuando guardamos demasiadas cosas a veces se echan a perder. exactamente. Entonces, esta terapia permite ir justamente a esa experiencia, revivirlas, entender exactamente lo que pasó, porque también en las culturas más antiguas la oscuridad era mucho más del día a día. Quizás no se juzgaba tanto como ahora, no era como, uy, ahí está el delincuente, ahí está el asesino, no era tan así en otras culturas antiguas. Entonces, hay mucha carga, mucha culpa, mucho bloqueo que hay que ir liberando y sanando y quedarnos justamente con lo que sí queremos en esta vida, que no necesariamente en la oscuridad, ¿cierto? Pero sí, en esa oscuridad de repente hay mucho don. O sea, por ejemplo, cuando uno ve cualquier película, incluso de dibujos animados, la bruja tiene poderes.
el mago tiene Sí, poderes, todos los exacto. personajes malos tienen muchos poderes. Entonces lo interesante en esta terapia es que uno también elige con qué quedarse, con qué me quiero quedar. Con esto lo suelto, lo libero, pido perdón y recupero estos dones. Y esto sí me lo llevo. Entonces también muy interesante como también uno puede hacer ese acto de conciencia, de ir Sí, sanando y agarrando lo que sí ahora quiero en mi exacto. vida. Sí. Tenemos una pregunta de Luis Gerami. Dice, ¿puede pasar que en una regresión, en una terapia de vidas pasadas, uno no pueda volver? Es imposible, porque ya estamos ahí. De hecho, Cavoli decía que todo está pasando en este momento. O sea, en este momento yo me estoy quemando en la hoguera, en este momento estoy en el colegio, en este momento estoy en el útero de mamá. Entonces, todas las experiencias están en el mismo nivel para el alma. Son simplemente experiencias. Entonces, no hay ninguna posibilidad que uno se pueda quedar atrapado en ninguna parte, porque nuestro alma ya está atrapada, ya está fragmentada. Entonces, justamente lo que hacemos con esta terapia es recuperar esas partes. Entonces no hay ningún peligro. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? No como peligro, pero sí cuando uno hace esta terapia a medias, que me ha pasado mucho de personas que la hacen con meditaciones, lo que puede funcionar, el problema es que ahí lo que uno hace es revivir solamente. Si no tiene la guía adecuada de un terapeuta, no va a sanar, Sí, no va a liberar, solamente va a revivir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno puede quedar retraumatizada porque quedas ahí en el hoyo. ¿Y quién te ayuda a es como que salir vuelves de a ese entrar en el hoyo? dolor, ¿no? Vuelves a Vuelves entrar a en el entrar en trauma. dolor. Y si no tienes ayuda, no lo vas a sanar, no lo vas a liberar. Lo que sí es bueno, si cuando hagan esas meditaciones, recurran después a un terapeuta. Y así pueden sanarla por completo esa experiencia. Exacto, sí. Es súper importante, ¿sí? Porque también, ampliando un poquito más a tu respuesta, Dani, ¿por qué no te puedes quedar ahí? Porque no estás haciendo algo individualmente solo. Tienes un acompañamiento. Un acompañamiento no solamente de alguien que está escuchándote, algunos que tenemos la capacidad de ver lo que van viendo, sino que vamos siguiendo ese proceso. ¿Sí? Se te va acompañando, no es que lo hagas sola. ¿Sí? De repente me ha pasado, no sé si a ti también, Dani, que de repente es como que no, si hay un camino oscuro, me quiero ir a esa cueva. Y el maestro, el guía está diciendo, hey, por acá, y no, se quieren ir para allá. Pero a veces no es porque se ven muy atraídos a eso, pero no siempre todo lo que se presenta a veces en una terapia de vidas pasadas es abordable o observable en una sola sesión. ¿Sí? Casi siempre no Exactamente. estamos solamente nosotras guiando el proceso, sino que también están tus maestros, están tus guías del otro lado indicándote ese camino hacia donde tienes que ir. Así que no hay ninguna, pero ninguna como precaución de que nos podemos quedar por ahí. Sí, bueno, por ahí algunos entrando, Clau Energía, Exacto. sí, Clau Paola también. Pueden ir dejando sus preguntas. Estamos hablando con Daniela Rosales acerca de la recuperación de estos dones, de estas cualidades desde la vida pasada y que son tan beneficiosos para los terapeutas. Daniela nos estaba compartiendo acerca de cómo es que sus alumnas hoy en día pueden sentirse mucho más empoderadas, mucho más integradas con todo esto que han ido descubriendo y encontrando a través de la práctica en la terapia bien pasada. Sí, y Entonces, aprovecho, sí, perdón, sí, Claudia, es dale. que me acordé de ¿Mm? para mí la principal terapia que yo hice como paciente, que me ¿Mm? hicieron como paciente, fue el tema con la Cruz Ankh, uniéndolo también con tus ¿Mm? maravillosos accesorios y objetos de sanación que tú vendes en tu tienda. Yo siempre tuve mucho respeto a todo lo que venía de Egipto. Lo único que yo sabía era que desde el colegio me encantaba. Ok. Me encantaba todo lo egipcio. De hecho, una vez me acuerdo que nos hacen hacer en arte un papiro ¿Mm? y a mí es el único 7 que yo tuve en arte. Y yo decía, pero ¿cómo me saqué un 7? No sé, fue muy extraño.
Y después de eso, cuando empecé a ser terapeuta, claro, me empezaron a salir publicidades, que Reiki egipcio, que Cruz Ankh, y yo era Mm. como, uy, yo, aquí no. Al tiro como que se me paraban los ¿Verdad? pelos, Muchos dicen empezaba, exactamente lo hoy de hecho mismo. ya empiezo a tiritar. Uno empieza como a tiritar, se le cambia la temperatura, y yo decía, Mm. no, esto sí que no. Yo decía, porque esto es oscuridad y yo ahí no me meto. Y resulta que, no sé por qué, me atreví a estudiar un Reiki egipcio Mm. y en una meditación pasa que la vela me queda con la forma de la cruz Ankh. Ok. Y yo ahí dije, no, o sea, ya, esto no es casualidad, esto tengo que hacerlo. Pero resulta que cuando empecé a hacer esta formación de Cruz Mm. Ankh, en la primera meditación también, en la iniciación, me veo yo corriendo en unas catacumbas, me veo Wow. en una regresión en Egipto. Entonces me la hago con una colega, yo ya había estudiado regresiones, Mm. y ahí entendí todo, porque entendí que era una vida muy potente que yo tuve. De hecho, de las más de 20 que me he hecho, yo creo que es la más potente porque Mm. tenía muchas habilidades, muchos dones de sanación, de comunicación, de líder, bailaba, danzaba, pero también hacía magia negra. Entonces ahí había una oscuridad también, y en esa Claro. experiencia aparecen hasta extraterrestres, no sé, es una Wow. película así de Marvel, es como una película de Marvel. Entonces ahí yo entendí que por eso le tenía tanto miedo a todo esto, todo esto egipcio. Mm. Y sanando, haciendo todas estas liberaciones, esta resignificación, pude terminar de estudiar la Cruz Ankh y pude como empoderarme también con la cruz y entender que dentro de ese miedo, o sea, detrás de ese miedo, Claro. había Había algo muchos más. dones, poder y muchos dones terapéuticos, porque además Mm. en esa vía fue muy potente, porque me meten una especie como de chip en forma de este escarabajo y me Ok. roban como toda la información. Wow. Entonces yo decía, oh, estoy perdiendo toda la información que llevo vida tras vida acumulando. Yo decía, la reflexión era como, ahora tengo que partir todo de nuevo, todo de nuevo. Y ahí Es como entendí hasta por agobiante, qué, ¿no? De nuevo todo. sí. Y ahí después entendí también mi obsesión por estudiar tanto, porque yo he Mm. estudiado, no sé, más de 20 30 cursos desde que empecé en esto. Entonces Mm. después entendí por qué era tanta esa obsesión, pero al mismo tiempo yo decía, pero ¿por qué me es tan fácil, entre comillas? Es como que aprendía y listo, empezaba a practicar al tiro, sin pensarlo. Mm. Aprendía, No leía, sé si te practicaba. pasaba, Dani, siento que sí, que de repente estabas aprendiendo algo con algún símbolo, alguna herramienta terapéutica, y es como que te decían, mire, el protocolo hágalo sí, pero estabas con el elemento y te decían, no, hazlo de esta forma. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Totalmente. O me decían algo y yo decía, no, no es así. No Lo es voy a así, hacer de esta ¿verdad? forma porque esta es la que me nace. Entonces, es Eh, impresionante cómo, y yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio o en la universidad, yo era muy buena alumna, o sea, siempre muy respetuosa de todos los protocolos y lineamientos. Y ahora ¿Ya? como terapeuta es como, no, esto no me hace sentido, no es así, no lo voy a hacer así. Mala alumna. Yo lo hago Ah, como a mira, mí me mira, una resuena. creencia ahí, no eres mala alumna, sí, O sea, desde lo tradicional. Claro, uno claro, es mala sí, alumna porque es más díscola. sí, Pero exacto. como terapeuta Eh, me ha pasado que es como, yo no voy a seguir al pie de la letra lo que me están diciendo porque yo siento que no es así. sí, Y ahora sí, entiendo de dónde venía eso, de esa claro, vida tan potente. exacto. Quiero acompañarlos y hacerles como una especie de prueba a quienes nos están acompañando y quizás también a ti, Dani, eh, porque usualmente lo que primero nos atrae no solamente son las experiencias para darnos cuenta que hay cosas o hay dones, cualidades que están atrapados en estas vidas o que estamos fragmentados. A veces la simbología, los elementos, las herramientas son muy atrayentes porque de alguna forma nos hablan y nos hacen sentir ciertas cosas y eso es lo que nos hace tener como un poquito en evidencia de que algo más hay y no solamente de acá, porque uno hace el procesamiento lógico, a ver, pero eso yo nunca lo he visto aquí, nunca me lo han enseñado, entonces no sé de dónde viene. ¿Sí? Entonces, a veces esta simbología nos atrae
a esa propia recuperación de dones, ¿sí? Y les voy a poner tengo unas plantillas que justo antes de empezar el vivo, yo dije, a ver, tráeme, yo les hago caso, ¿sí? A las plantillas, así que yo dije, bueno, ¿y qué les provocan? ¿Sí? Me cuentan. Pueden ir escribiendo ahí. Dani, ¿qué es lo primero como que se te viene al ver el símbolo sin el conocimiento que puedas tener del símbolo? A mí al tiro como que el corazón me bombea muy ¿Eh? fuertemente y me da, no sé, como que guerra. Al tiro es lo que se me viene. Mucho sufrimiento, es lo primero. Entonces, esas cosas no son locas, no son ocurrencias, no sé si alguien más lo pudo ver y nos pueda comentar ahí qué le sucedió, sino que son estas reminiscencias que están todavía activas a través de cómo se activó ahora al ver un símbolo. Pero son cosas de vidas pasadas, porque nosotros no le encontramos lógica ni sentido, ¿sí? Voy con otra. ¿Sí? Ay, mira, Mónica nos dice la estrella judía. ¿Sí? Lo Yerami dice, sí, también se me acelera el corazón, pero no me siento bien, como que si no fuera bueno. ¿Sí? A mí se me vino estrella encerrada, clavo energía. Distintas sensaciones que provoca este pentagrama. ¿Sí? Vamos con otro. ¿Qué les trae este símbolo que he llamado la flor de lis? A mí también rechazo. Yo en todo tipo de experiencias me ha costado entrar. ¿Sí? Yo creo que tengo vidas ahí que todavía no voy. La flor de lis, desde un poco el trabajo, yo la empecé viendo, ay, mira, Luyerami se me hace sentir victoria, fuerza, ¿sí? Súper. A mí me empezó a causar curiosidad la flor de lis cuando vi la película Ángela y Demonio, Mira, que al final aparece y buscan como la flor, ¿sí? Que Landon empieza a buscarla. Mónica dice la punta de la columna, como la de la arquitectura. Mira dónde te lleva. Clau dice, me encanta siempre, me ha gustado, es hermosa. No conozco su significado. Fíjate que yo ¿sabes qué? tampoco he ido A mí conectando mucho con su significado. me trae ¿Eh? un poco de trauma scout también esa. Un poco de trauma infantil scout, me recuerda también. Ah, mira. Entonces, es un símbolo que es antiguísimo, pero que nos conecta tanto a cosas antiguas como a cosas que hiciste, Scout, Dani. Sí, un año duré solamente. Wow. ¿Eh? Algo hay por ahí con la flor. Sí. Mm, Aquí les traigo otra, el último. maravillosa. Esa sí que me trae paz, tranquilidad. Y la tengo aquí en todas partes. Ujú. Es como, es como caer en una colchoneta, pero muy, muy apacible y amorosa. ¿Sí? Y así Unión, dice Clau. así los símbolos también es la música. Por ejemplo, mi hijo me pasa que cuando me pongo a escuchar música egipcia y hago las limpiezas, me dice, ay, no pongas esa música, mamá. Y yo le digo, algo hay ahí, ya lo vamos a trabajar. Exacto. A ver, Mónica dice, la reja de mi escuela por fuera tenía esa estrella. Esta es la Mm, flor de la vida. ¿Sí? Clau ahí nos decía unión. Así es que los símbolos también nos conectan con estas sensaciones que están atrapados o que nos dicen, ¿hay algún fragmento? Pon la última otra vez, ok, aquí la podemos poner. ¿Sí? Luis Gerami dice, expansión, muchos caminos. Entonces, la simbología también nos acerca. Dentro de un poco el trabajo que hacemos acá en la tienda, es como el eslogan de que me di cuenta estos 2 últimos años, el símbolo encuentra a su maestro.
¿sí? No es que hay mucha simbología que yo no tengo idea lo que significa. O de repente elementos, y yo digo, a ver, ya, me dice que te lleve, ya, ¿y para qué sirve? Nada, silencio. Pero una vez que Mm. lo tengo acá en las manos, es como, ¡fua! Se abre todo y te dice, mira, yo te sirvo para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, y así es como empiezan a conectar con las personas. Claro, dice, en terapia de respuesta espiritual se parece cuando presentan las familias de alma. Mira qué lindo, ¿sí? Maravilloso, maravilloso. No sé si tiene alguna otra pregunta para Dani, o que nos quisieras compartir, Dani, Sí, antes de terminar. también, bueno, les conté esa historia en Egipto. También, bueno, ¿cuáles son como los lugares o las culturas donde me ha pasado que más se van los pacientes o los alumnos que he tenido y donde surge esa recuperación de dones? Bueno, Egipto se repite mucho. También se me repite mucho ir a Atlantis, Lemuria, Ujú. se repite mucho, mucho, mucho. Y también Inglaterra antigua, los Sí, celtas, es lo muy loco, vikingo, muy ahí loco eso. se repite mucho. Y también, bueno, la zona de México, zona de Perú, también lo inca, lo azteca. Y también arriba, yo tuve una experiencia como Hopi, allá muy arriba en Norteamérica, Ujú. también se repite harto. Hay hartas experiencias ahí muy interesantes donde uno es capaz de ir entendiendo justamente como decías tú, ¿por qué me gusta tanto este símbolo? ¿O por qué este símbolo me da miedo? ¿Por Ujú. qué esta música me gusta? ¿Por qué esto me da miedo? ¿Por qué rechazo este color? ¿Y por qué me Ujú. gusta este color? Uno va entendiendo también, porque al final los gustos que uno tiene también tienen que ver con estas experiencias, Exacto. estos Están ahí, apegos ¿no? que uno Están tiene. impulsándonos, ¿no? Claro, incluso desde el colegio, ¿qué materia te gustaba más? O cuando veían historia, ¿qué te gustaba? ¿Qué te daba susto? ¿Qué te daba ganas de estudiar? Todo eso tiene que ver seguramente con estas vidas, con estas otras vidas que tuvimos. Así que es Claro. muy interesante. Por ejemplo, ahí están diciendo, me gustan las piedras. Sería Ujú. interesante ir a ese origen, por ejemplo, ¿dónde Ujú. surgió esa experiencia con piedras? Y ahí puede Exacto. ser muy potente, muy Sí, sanador. He sí. tenido también, Por ahí si por quieres contar Lemuria la creo que última, probablemente esté eso. lo más probable. El otro día atendí una paciente, ¿sabes qué? Desde que entró en regresión no paraba de mover las manos Ujú. y como que bailaba con las manos, hacía símbolos. Y después yo le dije, y ella no se daba cuenta. O sea, estaba Ujú. súper consciente de lo que estaba Claro. pasando, pero no tanto de las manos. Así que yo después le invité a que viera la grabación para que Ujú. pudiera ver esas manos. Y ella me decía que de repente se despertaba soñando y moviendo esas manos. Entonces, interesante el que ella pudo después descubrir de dónde venía eso, Ujú. de esa experiencia de sanación que tuvo en esta otra vida.